Buenas noches, compañeros y tutor, me llamo José Moreno. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD y el día de hoy les voy a mostrar el desarrollo de la práctica número 2. Esta nos dice: realiza un instrumento virtual que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m, en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe componerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario de la cantidad de números mayores y menores que n. Aquí tenemos nuestro diagrama de bloques. Iniciamos con un ciclo for loop en el cual vamos a generar los números aleatorios en un rango definido por el usuario. Entonces para eso utilizamos estos dos controles numéricos. Uno es para el control del rango superior y el otro para el control del rango inferior. Esta función random pues lo que me hace es permitir generar los números aleatorios, y con esta operación aritmética los voy a generar dentro del rango definido por el usuario. En este primer ciclo for loop lo que voy a hacer es generar un vector, pero como una matriz es de orden m por n según la guía de actividades, voy a repetir este procedimiento aquí con este otro ciclo for loop hasta completar la dimensión que ha definido el usuario. Después de que ya he generado aquí la matriz, entonces paso a esta función de rediseño de la matriz, donde van a almacenarse los elementos generados anteriormente en mi matriz. El siguiente ciclo es el que se utiliza para evaluar cuáles son los números mayores, cuáles son los números menores, cuántos son los números mayores y cuántos son los números menores. Para eso ese ciclo se debe repetir la misma cantidad de veces que tiene en elementos la matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que si es una matriz de 2 por 2, el ciclo se debe repetir 4 veces, que corresponde a cada elemento que hace parte de la matriz. Por eso aquí utilizo esta función square. Como el usuario introdujo una dimensión m, lo que yo hago con esta función aquí es hacer m por n para obtener la cantidad de elementos totales que hay en la matriz, y así hacer la evaluación en este ciclo for loop. Entonces aquí pasa la matriz y en este index array se almacena cada uno de los elementos y se va a evaluar. Entonces sale el primer elemento y se le hace una evaluación. Dice: ese elemento es menor que este número n. Ahora, este número n es el del que habla también la guía, el cual está definido por el usuario. Quiere decir que mediante este número n se van a definir cuáles son los números mayores a este número n y cuáles son los números menores a este número n. Entonces viene aquí y se evalúa: ¿ese número es menor que n? Si sí es menor que n, entonces pasa a estas funciones de selección. La primera función entonces determina: sí, ese número es menor que n. Entonces, ¿qué se hace? Se toma el número y se le va a sumar 0. Eso quiere decir que aquí vamos a obtener el mismo número. Eso es por verdadero. Si fuera falso, entonces se toma el número 0 y se le suma el 0 más 0, quiere decir que no hay número menor en esa primera evaluación. ¿Qué pasa si el número es menor también aquí? Entonces entra aquí esta selección y dice: el número es menor que n. Entonces, si es verdadero, se va a sumar 1. Esto aquí lo que nos va a permitir es contar la cantidad de números menores. Si no es menor que n, entonces aquí vemos que lo que va a suceder es que va a quedar un 0. Esto aquí es un registro de transición que me permite controlar el flujo de la información para que no se me repita y al final pues no tenga la información que realmente necesito. ¿Qué pasa si el número es mayor? Entonces de igual manera viene aquí y se hace una evaluación. Dice: el número es mayor que n.
Si el número es mayor que n, entonces se toma el número y se le suma un 0. Eso quiere decir que aquí vamos a tener un número mayor. Si el número no es mayor por falso, entonces se toma este 0 y se le suma el 0, quiere decir que no hay número mayor, nos daría 0. Lo mismo sucede aquí para contar la cantidad de números mayores. Se toma, si el número es mayor que 0, entonces se le va a sumar una unidad y aquí vamos a tener la sumatoria de todos los números mayores. Si no es mayor, entonces vamos a tener un 0 para volver a repetir el ciclo y evaluar el siguiente número y así ir obteniendo la cantidad de números mayores y menores. Después de que hemos hecho la evaluación en ese ciclo for loop, entonces pasamos ya aquí a la parte final, donde vamos a mostrar aquí, por ejemplo, como ya tenemos la cantidad de números menores del ciclo anterior, se nos va a mostrar los números menores. Como ya tenemos la cantidad de números mayores, entonces se nos va a mostrar aquí mediante este indicador los números mayores que tenemos en esta zona. Entonces ya tenemos una cantidad de n elementos seleccionados que son menores y n elementos seleccionados que son menores en relación al número n que suministró el usuario. Entonces aquí lo que hacemos con este sort in the array es organizar los números. Los vamos a organizar para verlos de forma ordenada. Lo mismo sucede aquí con los números mayores. Como la guía de actividades dice que se debe ofrecer la opción de que el usuario determine si los números se muestran en orden ascendente o descendente, entonces aquí utilizamos otra vez esta condición de selección. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a definir, el usuario quiere que se muestren de mayor a menor, de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces viene aquí y mediante este control booleano dice, si es verdadero, entonces yo quiero que los muestre de mayor a menor. Y si es falso, entonces se van a mostrar de menor a mayor. Eso nos va a permitir controlar, mostrar el orden de los números según solicitud del usuario. Y aquí al final tenemos estos indicadores que me muestran los números mayores que n y los números menores que n. Lo mismo sucede aquí con los números mayores para la condición de selección de si se quieren mostrar en orden ascendente o descendente. Entonces vamos a probar. Aquí tengo ya para probar, vamos a poner en 0 y probamos, no pasa nada. Aumentamos la dimensión a 2, tenemos aquí una matriz de 2 por 2, aumentamos a 3, tenemos una matriz de 3 por 3. Entonces vamos a definir un rango inferior de 10 y un rango superior de 40. El número n sobre el cual se va a evaluar los números mayores y menores, digamos que va a ser 20. Le damos aquí y ya nos genera nuestros números aleatorios. Aquí tenemos los números menores que n, 12, 15 en orden ascendente, 24, 26 y 35. Los números menores dicen que son 4, que corresponden efectivamente a 4, y los números mayores 3, que corresponden a estos 3. ¿Qué pasa si yo invierto el orden aquí? Entonces vamos a ver, ahí ya tenemos los números en orden descendente. Lo mismo sucede aquí si yo lo invierto. Tenemos los números en orden descendente en su cantidad según la solicitud que hace la guía. Podemos aquí variar la dimensión si lo deseamos o el número sobre el que se evalúa. Y vamos a observar que por ejemplo aquí es el número 25. Los números menores que 25 son 24, 19, 13, 11 y 11 que se encuentran aquí en esa matriz. 24, 19, 11, 11 y una cantidad total de 5. Y se encuentran dentro del rango, ¿no? Entre 10 y 40. Vemos que aquí está en 11,
39, 30, todos se encuentran dentro del rango definido por el usuario. Eso es todo, muchas gracias por su atención.